¿Qué debería caracterizar la vida del cristiano? ¿Cuáles deberían ser sus prioridades? Bueno, el apóstol Pablo nos ayuda y responde a estas cuestiones, a estas preguntas, en el primer capítulo de Filipenses. En anteriores entregas hemos estado meditando acerca de las dos prioridades de estas tres que este pasaje nos presenta. La primera de ellas tiene que ver con la centralidad de la proclamación en la vida del creyente, pero específicamente de la proclamación de la persona de Cristo en la vida del creyente. Y confirmábamos que para Pablo, el que él y otros puedan proclamar a Cristo es más importante que su condición o que la condición de otros, y esta debería ser nuestra misma perspectiva. La vez pasada hablábamos de la segunda de las prioridades en la vida del creyente, la segunda de las prioridades en la vida del creyente que este texto nos plantea, y no era otra cosa que la exaltación de Cristo. Pablo afirma que pase lo que pase con su cuerpo, ya sea que viva o que muera, Cristo será magnificado. Qué visión más apropiada de quién es Él y de quién es Cristo. Qué forma más sublime de plantear la vida. Y qué recordatorio tan valioso para nosotros, hijos de Dios también. Y ahora, en estos versículos del 21 al 26 del capítulo 1 de Filipenses, nos encontramos con la tercera de las prioridades en la vida del creyente, que el apóstol Pablo desde el principio de su carta a los filipenses quiere poner sobre la mesa. Y no es otra cosa que la sumisión a Cristo. La sumisión a Cristo. Vamos a leer este texto, Filipenses 1, versículo 21 en adelante. Dice así la palabra de Dios: pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros. Hasta aquí nuestra lectura. Y es en estos versículos que observamos esta tercera prioridad en la vida del creyente, la sumisión a Cristo. Pero hablar de sumisión, de obediencia, en un mundo como el nuestro y en una cultura como la actual, resulta cuanto menos transgresor. En este tiempo en el que se habla tanto de autodeterminación o de empoderamiento, la sumisión o la obediencia son vistos como señales de debilidad o directamente, simplemente como reflejo de decadencia. Es más, buscando una foto con la que ilustrar esta grabación, al escribir la palabra obediencia en el banco de fotos, solamente salían imágenes de perros con correas, para que veas cuál es la opinión que este mundo tiene de conceptos como la sumisión o la obediencia. Y sin embargo, qué distinta es la manera de entender la realidad que la palabra de Dios nos desvela, nos presenta, nos ofrece. Particularmente para los creyentes, porque el cristiano, todo cristiano, es uno que se ha rendido ante uno que es más fuerte que él, más poderoso y más justo que él. Y es por esto que el creyente no se avergüenza de ser considerado un siervo del Rey, un siervo de Cristo, sino todo lo contrario, porque el yugo, la carga, la dirección, la guía que se le impone al cristiano no es ni indigna ni amarga. Se trata de todo un privilegio, el mayor posible. Y es por eso que el apóstol Pablo, a través de su propia experiencia, nos va a animar a seguir sus pasos, proclamando a Cristo, exaltando a Cristo, pero también sometiéndose a Cristo sin importar las circunstancias.
El versículo 21 de este capítulo 1 de Filipenses, en el original resuena como un eslogan poderoso. Dice el apóstol, para mí. Y es que hace un momento acaba de referirse a otros que proclaman a Cristo por interés, pero este no es su caso. Su vida gira en torno al Cristo que lo rescató en su camino a Damasco. Y Pablo dice aquí, para mí, lo que otros hagan allá ellos, pero para mí, dice literalmente, vivir Cristo, morir ganancia. Esto es lo que entiende, lo que ha descubierto, lo que Dios ha revelado al verdadero cristiano, al verdadero seguidor de Jesús. La muerte, dice la Biblia, es nuestro último y mayor enemigo. Es eso de quienes los vivos pretenden escapar mientras lo están. Decía C.S. Lewis, el hombre más feo en vida es un dechado de hermosura comparado con el más bello de los muertos. En este mundo actual y a lo largo de la historia, las personas quieren vivir, nadie quiere morir, nadie quiere acercarse a ese umbral de la muerte. ¿Quién querría dejar de estar aquí y ahora para traspasar esa frontera de la que no hay marcha atrás? Y Pablo sorpresivamente responde y dice, el apóstol dice, yo quiero morir, pero no porque deseo dejar de sufrir como algunos quisieran, o porque concibe la muerte como una liberación, sino más bien como una puerta de acceso, no como una puerta de salida, sino como una puerta de acceso, la puerta de acceso al premio. Será entonces, una vez que abandone esta vida tal y como la conocemos, que él y todos los que como él han puesto su confianza en Cristo tendrán también acceso al galardón del que nos habla este capítulo 3 de Filipenses. Allí dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol continúa diciendo, estando convencido de esto, he sabido que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo de la fe, para que vuestra gloria abunde en Cristo Jesús a causa de mí y por medio de mi venida otra vez a vosotros. Este es un buen ejemplo de cómo el significado de las palabras depende del contexto en el que se utilizan, porque el texto habla de vivir en la carne. Y en otros lugares de la Escritura, hablar de carne es hablar de lo que es contrario a lo espiritual. Por ejemplo, en Gálatas 5 se habla del deseo de la carne en oposición al deseo del espíritu, de las obras de la carne como lo contrario a las obras del Espíritu. Pero el sentido aquí no es ese, y haremos mal en imponer un significado único a cada expresión, a cada palabra que encontramos en la palabra de Dios. Aquí ese vivir en la carne no se refiere a una realidad de pecado, sino simplemente al hecho de seguir con vida, de seguir aquí en este mundo, viviendo en este mundo. Pablo tiene una clara preferencia, que es estar con Cristo. Pero si el permanecer en este mundo redundará en el beneficio de la Iglesia de Cristo, por supuesto que está más que dispuesto en seguir aquí, en seguir en este mundo. Pero no de cualquier manera, sino seguir en este mundo, aunque sea sufriendo por el Evangelio. Y esto nos llama poderosamente la atención. Hay un libro muy recomendable, algunos seguro que lo habréis leído, que lleva por título Confiando en Dios, aunque la vida duela. Y qué tremenda realidad, porque la vida duele. No solamente porque nos encontramos en un mundo caído, no solamente porque estamos rodeados de seres caídos, no solamente porque nosotros mismos somos pecadores. La Biblia enseña que el cristiano se encuentra en territorio hostil. El creyente en Cristo está en el mundo, pero no es de este mundo. De hecho, igual que me odiaron a mí, dice Jesús, os odiarán a vosotros también. En el capítulo 6 de Lucas, el Señor Jesucristo mismo dice a sus discípulos,
¡Ay de vosotros! Cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. ¿Qué advertencia nos encontramos aquí por parte del Maestro? Y es que la realidad del creyente fiel, la realidad del discípulo piadoso, es que terminará por sufrir el mismo rechazo que experimentó el Maestro. Quizás burla, quizás desprecio, quizás ostracismo, es decir, que me pongan a un lado. Sin duda, la mayoría de nosotros hemos experimentado alguna de estas reacciones por parte de otros a causa de nuestra condición de cristianos. Particularmente si nos hemos movido en un ambiente en el que no hay muchos otros creyentes. Pero eso no es nada comparado a lo que Pablo está sufriendo aquí. El que escribe estas palabras está en la cárcel, es un preso por causa del Evangelio. Y lo interesante del asunto es que si el apóstol se comprometiese a dejar de predicar, no solamente lo pondrían en libertad, sino que lo convertirían en un héroe para con los judíos. Y sin embargo, no solamente no se va a retractar, sino que nos anima a nosotros también a perseverar. Nos anima a no movernos ni a derecha ni a izquierda. Nos anima a clavar nuestros pies en el suelo y mantenernos firmes. Firmes como sujetos a Cristo, obedientes a Él, sumisos a su voluntad. Citando al autor del libro al que me refería, aunque la vida duela. Qué gran testimonio el de Pablo para con todos aquellos que lo conocen, para con todos aquellos que siguen su ministerio. No siempre podemos decir lo mismo de nosotros o de otros. Hace solamente un par de años salía a la luz la triste doble vida de uno de los conferenciantes más famosos en todo el mundo evangélico. Por décadas, este hombre viajó literalmente por todo el planeta. Compareció ante las más diversas audiencias. Sus libros han sido traducidos a multitud de idiomas y era respetado en círculos académicos y estudiosos, pero también en las iglesias. Se granjeó un gran nombre entre intelectuales y entre religiosos, hasta que un cáncer se cruzó en su camino y poco a poco su vida se fue apagando. Lo llamativo es que en los últimos meses de vida de este hombre, en la vida de este hombre, comenzaron a salir noticias acerca de supuestas acusaciones de un trato inapropiado para con algunas mujeres. Este célebre ponente superaba ya los 70 años de edad, estaba casado, tenía varios nietos y afrontaba sus últimos días rodeado de seres queridos. Pero esta sombra de inmoralidad empezó a hacerse más grande, al punto que aún en el día de su fallecimiento, cuando se hizo público que este hombre había muerto, algunas personas insistieron en su conducta pecaminosa. Tristemente, meses después de la muerte de este hombre, todo salió a la luz. Y ahora se sabe que no fueron algunos casos aislados, sino un patrón de vida caracterizado por la inmoralidad. Sin duda, su ministerio era exitoso, su nombre venerado, sus libros éxito de ventas, sus iniciativas aplaudidas. Pero su corazón estaba lejos de ser obediente. Su corazón estaba lejos de ser sumiso al Señor. Si somos de Él, hemos sido llamados a aceptar lo que Él permite en nuestra vida y a responder con obediencia. Y esta ha de ser una prioridad para cada uno de nosotros, porque finalmente no importa si proclamamos a Cristo, aun si le adoramos pública o privadamente, si nuestro corazón no le pertenece a Él. Este ejemplo que os acabo de comentar quizás suene un poco radical. Podemos pensar que nuestra vida no está siendo observada por grandes multitudes, como le sucedía a este hombre, famoso por su ministerio. Podemos pensar que, por supuesto, no hay tantos creyentes que se fijan en lo que hacemos, como era el caso de Pablo, conocido en todas las iglesias. Puede incluso que no tengas una gran familia,
ni esposa, ni hijos. Pero nuestra obediencia a Cristo no está ligada al número de personas que nos observa. Nuestra sumisión a Cristo no es proporcional a lo grande que sea nuestra influencia. Y aún así, la mayoría de nosotros tenemos familiares cercanos o amigos o compañeros de trabajo que nos observan, que con más o menos interés están atentos a lo que hacemos o a lo que decimos. Y en este mismo capítulo de Filipenses, Pablo les dice a los creyentes: comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. En el caso de Pablo, su preferencia estaba clara. Estar con Cristo es mucho mejor, pero decidió ser obediente, aun cuando eso le supusiera sufrir. Y eso le trajo consigo un gran beneficio, no solo con su vida, sino también para la vida de aquellos que estaban a su alrededor. Fíjate lo que dicen los versículos 25 y 26 que hemos leído. Finalmente, el apóstol se somete a Cristo y lo hace dejando a un lado sus preferencias, que eran legítimas, pero va a dar prioridad a lo que el Señor tiene para él por encima de lo que a él le gustaría. Y en estos versículos observamos por qué lo hace. Porque vivir de esta manera, obrar así, va a redundar, va a suponer el progreso de otros creyentes, el gozo de otros creyentes y el ánimo de otros creyentes a hacer lo mismo. ¿En qué vamos a invertir los mejores momentos de nuestra semana? ¿Dónde gastaremos nuestras energías y nuestros recursos? ¿Dónde estará nuestra prioridad? El apóstol Pablo responde: en proclamar, en exaltar y en someternos a Cristo, considerando como el mejor plan el que Él tenga para nosotros, descansando en que todo lo que nos suceda nos proporciona una oportunidad de mostrar nuestra lealtad a Él, de confirmar nuestra devoción a Él, una devoción que no depende de las circunstancias, y de bendecir a todo aquel que esté a nuestro alrededor. Porque finalmente hemos de reconocer que la vida del creyente comienza y termina con Cristo, y no hay mejor ganancia en la vida que someternos a su voluntad. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por ello. Padre nuestro que estás en los cielos, qué generoso has sido con nosotros, qué bondadoso, habiéndonos redimido, comprado, rescatado de nuestra condición de esclavos del pecado, para convertirnos en siervos de la justicia. Una justicia que no está en nosotros, sino que ha sido dada a nosotros por medio de tu Hijo Jesucristo. Es en esa justicia que nosotros podemos presentarnos delante de ti. Y es en esa justicia que nosotros podemos aspirar a encontrarnos un día contigo y permanecer en tu presencia por toda la eternidad. Como el apóstol, eso es lo que anhelamos, eso es lo que deseamos, los que realmente somos de ti. Pero mientras estamos aquí y ahora en este mundo, te pedimos que nos ayudes a aprovechar bien cada día, a utilizar bien cada momento, a rendir pleitesía y adoración al único que la merece, a vivir una vida digna del Evangelio, que comienza y termina por obedecer al Señor del Evangelio, por dar gloria, por honrar, por someternos, aquel que sabe todas las cosas y que busca el bien de sus hijos por encima de todo. Gracias, oh Dios, por todo lo que estás haciendo en la vida de cada uno. Permítenos afirmar y confirmar nuestra lealtad para contigo, sin importar cuál sea nuestra circunstancia, porque así lo has ordenado tú, así lo has dispuesto tú, para el bien de tu pueblo, para la gloria de tu nombre y para el testimonio al mundo. Qué privilegio poder ser parte de ese engranaje, de esa gran cadena preciosa que tú has preparado para redimir y salvar a los perdidos y santificar a tu iglesia. Ayúdanos a vivir con alegría nuestra obediencia y sumisión a ti, porque no hay mejor Señor que tú. No hay mayor y más hermoso Rey que tú, oh Dios.
Te alabamos en este día y pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.